¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos por las pantallas de Uchile TV. Agradecerles por acompañarlos en el día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar hablando sobre ciencia, innovación, tenemos temas interesantes, datos también de especialistas, porque acá nos preocupamos de su salud y también del buen vivir. Recordarle nuestras redes sociales, nuestro correo también para que se comuniquen con nosotros. Está apareciendo toda la información en nuestra pantalla. Para iniciar el programa, contarles también los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Cirugía bariátrica. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿En qué momento puedo realizarme este procedimiento? Hay obviamente complicaciones ya a un nivel cierto más complejo, cuando ya esto puede afectar cierto la obesidad, el sobrepeso a nuestra salud. Se puede utilizar este procedimiento. Vamos a estar hablando con un especialista sobre este tema para que nos cuente un poquito más también cuáles son los distintos métodos que hay hoy día, los distintos procedimientos y cómo también esto ha ido evolucionando durante el tiempo. Y en una segunda parte también del programa vamos a estar hablando sobre una investigación que lideran profesores académicos de la Universidad de Valparaíso, acá en nuestro país. Es un estudio a nivel latinoamericano y tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, los llamados TOCs. Vamos a estar hablando sobre eso y un análisis bien interesante. Hay falta de cifras, ¿cierto? Análisis a nivel latinoamericano, está Chile, está Perú, está también Argentina. Bueno, vamos a estar hablando de eso en una segunda parte de nuestro programa. De esta forma, entonces, anunciados ya nuestros temas para iniciar con todo este capítulo del día de hoy, ¿cierto? Vamos a invitarlos a que revisemos parte de lo que pudo recoger en la calle nuestro compañero Darko Menantó, quien pudo conversar, ¿cierto?, con personas que se han realizado este procedimiento, esta cirugía bariátrica, tener ahí el testimonio, salir a la calle. Los invito a revisar el siguiente material. En los últimos años el país se ha destacado por liderar algunos rankings que la verdad muy positivos no son, como por ejemplo el alto consumo de pan o bebidas alcohólicas, pero existe uno en que somos los campeones entre los países OCDE. Chile es el miembro de este grupo con mayor índice de obesidad y sobrepeso, encumbrándose en la cima de esta lista con un 74% en la población adulta y un 54% entre los menores. A pesar de las nuevas tendencias que apuntan al body positive y aceptar los cuerpos en todas sus formas, la obesidad sigue siendo una enfermedad que afecta nuestra calidad de vida y puede traer graves consecuencias para nuestra salud. Es por eso que muchos de estos pacientes optan por realizarse una cirugía bariátrica. Esta operación consiste en modificar el sistema digestivo para que la persona logre una baja considerable y permanente de peso. Para esto hay diferentes técnicas quirúrgicas como el bypass o la manga gástrica. Si bien muchos realizan esta intervención por estar poniendo en riesgo su salud, otros no presentan problemas físicos a pesar de tener un IMC fuera de lo regular. Conversamos con Marta Muñoz, futura paciente de esta operación, que nos cuenta sus motivos personales que la llevaron a optar por esta alternativa. Mi cirugía yo la tenía proyectada hace mucho tiempo, pero coticé y era demasiado el costo. Para mí era demasiado. Porque, por ejemplo, uno quiere ponerse una ropa que le guste y me gusta esa ropa y uno se la compra y queda como que se le baja la autoestima porque no le cabe la ropa en su cuerpo. Yo me imagino, no sé, verme 60, 90, no sé, verme mejor. Yo la cirugía es para mí, no es para decirle, para demostrársela o decirle, mira, me hice la cirugía y me ha ido bien, he bajado de peso, voy al pie de la letra y mire cómo estoy. Van a ver otra yo. El costo de esta operación fluctúa entre los 5 y los 6 millones de pesos, pero no solo basta con tener los recursos, los pacientes también deben cumplir con una serie de requisitos: tener un IMC mayor a 40, poseer una o más enfermedades asociadas a la obesidad, no tener condiciones de salud que puedan causar complicaciones durante la intervención y tener una expectativa clara respecto a los resultados. Cabe destacar que 8 de cada 10 pacientes corresponde a población femenina. Conversamos con Paula Vidal, vecina de La Florida, quien nos relata su experiencia después de haber pasado por esta intervención. Yo cuando llegué a pesar 98 kilos, el tema de presión, hipertensión, diabetes, todo eso se juntó y realmente lo estaba pasando muy mal. Me dieron el pase para poder operarme, todo el cuento, pero el tema de la presión, diabetes, todo eso, ¿sabes qué? Me perjudicó muchísimo, sobre todo en una etapa de verano,
en que yo caminar de aquí a la esquina me cansaba, me dolían los pies, tenía los pies hinchados y que hoy en día vivo una vida normal, o sea, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer actividad física y eso es bueno, es bueno. Según datos del 2020 de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, por año se realizan alrededor de 8.000 de este tipo de intervenciones. Con un 64.6% de ellas, la más común es la manga gástrica y en un segundo lugar se encuentra el bypass con un 32%. Si bien hasta hace no mucho no existía ningún tipo de cobertura estatal, a partir de este año FONASA lanza el bono PAD para procedimientos de este tipo que se realizan en establecimientos privados, estos en convenio con el Fondo Nacional de Salud. Este bono cubre la intervención, los días de hospitalización, exámenes y todos los medicamentos e insumos de la cirugía. Ahí estaba, le agradecemos a Paula y también a Marta por entregarnos sus testimonios para nuestro programa, ¿cierto? Interesante lo que planteaban ellas, sobre todo Marta, ¿cierto? Que hablaba esto de también un tema de autoestima. Obviamente hay factores también de salud, el cuidado, cuando ya esto se hace insostenible, hay también que aplicar este tipo de procedimientos. Les agradecemos por compartir, ¿cierto? Sus experiencias con nuestro programa Con Ojo Clínico. Para conocer un poquito más sobre esto, en qué consiste esta intervención, qué pasa con esto que nos decía Darko también del bono PAD, de qué manera también, digo, se puede implementar, utilizar. Bueno, vamos a conectar hasta ahora con Camilo Bosa. Él es médico especialista justamente en este tema y es también médico de la clínica MEDS. Le agradecemos por acompañarnos, Camilo, en esta entrevista. ¿Cómo está? Hola Maritza, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todos por poder conversar este tema tan interesante y tan importante que está afectando de forma muy prevalente a Chile. Partamos por explicar en qué consiste este procedimiento, qué es una cirugía bariátrica. Bueno, la cirugía bariátrica, para que ustedes tengan claro, básicamente son todos los procedimientos destinados a bajar de peso y a disminuir la cantidad de grasa corporal que tiene como objetivo fundamental mejorar la salud y la calidad de vida. Yo diría que hoy día, ustedes bien mostraron, en la OCDE de Chile es uno de los países, o sea, el país que tiene la tasa de obesidad más alta de los países de la organización, y eso finalmente lo que se traduce es en una disminución de la expectativa de vida. La gente con obesidad vive menos. Hoy día estamos viendo cada vez más niños con diabetes, con la presión alta, con una serie de enfermedades que nosotros antes veíamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, pero hoy día estamos empezando a ver todas estas enfermedades cada vez más precozmente en la vida de las personas. Claro, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En los adolescentes hay también cifras bien impactantes respecto a eso. Expliquemos también algo que hablábamos en la nota que tiene que ver con esta diferencia entre un bypass, la manga. ¿En qué momento me tengo que hacer una u otra? Mira, yo diría que hoy día se ha ampliado tanto el rango de los tratamientos para bajar de peso que la manga y el bypass probablemente son los más conocidos porque son además los que están cubiertos por el bono PAD. Después vamos a hablar más detalles de eso. Pero hoy los procedimientos para bajar de peso tienen un rango tremendamente amplio. Va desde un medicamento, que es una pastilla que se toma una vez al día, hasta inyecciones que se pueden usar una vez a la semana y que efectivamente pueden permitir bajarse hasta 8 o 10 kilos. Después existen procedimientos menos invasivos a través de la boca, como este balón nuevo que se traga con un vaso de agua que se llama el balón elipse, hasta llegar a un procedimiento nuevo que se llama la gastroplastía endoscópica, que es a través de la boca suturar el estómago y reducir su volumen. Y ahí llegamos a los procedimientos más clásicos, que son la manga gástrica, que consiste en cortar el 80% del estómago y dejar el estómago transformado como en un tubo. Y finalmente el bypass gástrico, que es un poco más complejo, es que se corta el estómago y se une el estómago directamente al intestino, produciendo lo que se llama un bypass, por eso que se llama bypass. Todos estos procedimientos se van usando dependiendo del nivel de obesidad que tiene la persona, el tipo de enfermedades que tiene y el objetivo de baja de peso que tenemos para ese paciente.
Claro, porque me imagino que tiene que ir evaluando cada uno de los pacientes, los factores obviamente que pueden incidir, si no ha podido bajar de peso con los procedimientos que tú nos mencionabas, ¿cierto? Primero, bueno, hay que entrar entonces a realizar una cirugía. ¿Cuánto peso puede llegar a perder una persona que se haga este tipo de procedimiento? Depende un poco primero el nivel de obesidad que tenga esa persona y segundo el tipo de procedimiento que se haga. Habitualmente yo siempre trato de, cuando un paciente me viene a ver y un poco explicarle cuáles son las expectativas de bajada de peso. Una persona que pesa más de 150 kilos y que se hace un bypass gástrico puede llegar a bajar 60, 70 kilos incluso con la operación. Pero también tenemos por otro lado pacientes que pueden tener 10 o 15 kilos de sobrepeso, pero que son diabéticos, tienen la presión alta, tienen apnea del sueño y roncan en la noche, que son pacientes que si se hacen una manga gástrica puede que baje 15 o 20 kilos y con eso va a ser suficiente para mejorar sus enfermedades asociadas. Por eso, claro, es interesante también que hablemos de las ciertas características que debe tener una persona, el paciente, para poder hacerse este tipo de intervención. Hay una hoja clínica, hay distintos métodos, distintos procedimientos que se hicieron anticipadamente que, bueno, finalmente hacen que esta persona ya sea candidato, por así decirlo, a tener este tipo de cirugía, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, hay algo que nunca se comenta mucho respecto de la obesidad, es el nivel de estigma que tiene la obesidad en Chile y sobre todo en el resto del mundo. Hoy, para la sociedad en general, la estigmatización de esta enfermedad consiste en que de alguna forma la sociedad culpa al paciente como irresponsable y que no se hace cargo de su problema. Y que por lo tanto piensan que la obesidad se trata cerrando la boca, comiendo menos y haciendo más ejercicio. Y eso está muy, muy lejos de la realidad. Hoy día se sabe que la obesidad tiene muchos factores genéticos, ambientales, y la verdad es que muchas veces hay muchos pacientes que están casi como predestinados a desarrollar la obesidad como problema. Muchas veces uno ve familias en que todos comen relativamente parecido y resulta que hay una persona que tiene el problema de obesidad y resulta que a esa persona la culpan, la tratan de poco responsable, que no se hace cargo de su problema, etc. Y eso se traduce para la enfermedad en que habitualmente los pacientes consultan tarde e incluso dentro del personal de salud hay mucho estigma. Los mismos doctores no derivan al paciente para que reciba tratamiento. ¿Y cuál es el problema de esto? Que finalmente la enfermedad se trata tardíamente, cuando ya los niveles de obesidad son muy altos y por lo tanto hay que usar intervenciones mucho más complejas y finalmente la probabilidad de que la persona se mejore y realmente resuelva el problema baja bastante. Por lo tanto, es muy importante hoy día, por ejemplo, cuando vemos el tema del bono PAD, el bono PAD es una priorización. Como no podemos operar a todo el mundo, en el fondo se eligen los pacientes que tienen más probabilidad de beneficiarse de una cirugía. Y es por eso que estos criterios que son un poco estrictos, el índice de masa corporal, que es el peso dividido por la estatura al cuadrado, y eso da un índice, que el índice de 40 es la obesidad mórbida, esos son los pacientes más candidatos al bono PAD. Pero también los pacientes que tienen índice entre 35 y 40, que tienen ciertas enfermedades específicas como la presión alta, diabetes, apnea del sueño, etc. E incluso pacientes que tienen obesidad, IMC de 30, entre 30 y 35, que tienen enfermedades como la diabetes que esté muy descompensada. Claro. Doctor, hay también que hacer una especie de registro y un chequeo psicológico antes de intervenir a estos pacientes, ¿cierto? Efectivamente, una de las cosas más importantes cuando uno está trabajando todo este tema del estigma y de la culpa respecto de la enfermedad, es muy importante dejarle muy claro al paciente que él no es culpable de una enfermedad. Así como cuando alguien tiene un cáncer o tiene cualquier tipo de enfermedad, evidentemente esa persona muchas veces puede haber tenido conductas poco saludables, pero no es culpable. Por lo tanto, es muy importante diferenciar la responsabilidad de la culpa y por lo tanto uno tiene que potenciar a los pacientes que sean lo más responsables posible y para eso los equipos multidisciplinarios son fundamentales. Yo a todos los pacientes les digo, y eso es algo que se está trabajando mucho a nivel de la sociedad y a nivel mundial, es los 3 pilares que son la cabeza, la comida y el ejercicio. O sea, la cabeza, el trabajo con el área psicológica, con el manejo de la ansiedad, con el manejo de los trastornos
alimentarios como los atracones, Claro. todos los otros, las alteraciones de la alimentación, el ejercicio como actividad que va a potenciar la mantención del peso y evidentemente la alimentación. Claro. Una alimentación que sea mucho más potenciando el consumo de proteína y evidentemente todos los alimentos más saludables. Doctor, en cuanto a la edad, por ejemplo, ¿es recomendable que solo haga una persona joven? ¿Está quizás más enfocado ya en personas mayores? También ahí es importante hacer esa diferenciación. Absolutamente. Todos los procedimientos para bajar de peso y como cualquier enfermedad, uno tiene que tratar de elegir el mejor momento donde puede obtener el máximo beneficio. Habitualmente el bono PAD, por ejemplo, está diseñado para pacientes entre 18 y 65 años. Evidentemente se pueden operar a adolescentes para bajar de peso, pero los adolescentes tienen que recibir un apoyo que es mucho más complejo porque requieren toda la estructura de apoyo familiar para que efectivamente reciban un tratamiento adecuado y se obtengan los resultados que sean beneficiosos para su salud. Lo mismo pasa con las edades más extremas, los pacientes mayores de 65 años, que también pueden ser beneficiados, pero en estos casos el objetivo fundamental es la calidad de vida. Es distinto cuando uno opera a una persona a los 20, 25 años, en que esa persona tiene toda su vida para recibir, entre comillas, los beneficios de la baja de peso, versus una persona que está en una etapa mayor de la vida, los pacientes mayores de 65, en que ahí el objetivo de la cirugía va a ser tratar una alteración específica de la calidad de vida, la movilidad, por ejemplo, un problema mayor en las rodillas o en la espalda o en las caderas, cosas de ese tipo. Sí, doctor, pasemos ahora al post. Ya nos realizamos esta cirugía. Hay hartos cuidados que tener después. En el tema de la alimentación, por ejemplo, las porciones tienen que ser más pequeñitas, hay un proceso de acomodamiento también del cuerpo a lo que me hicieron, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay que recordar que esto es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades que uno las controla, las trata de controlar y mantener de la mejor forma posible, pero habitualmente no se curan. Siempre va a haber una tendencia. Por lo tanto, una persona que se opera para bajar de peso, nosotros tenemos que estar permanentemente potenciando todas las actitudes de buena salud en alimentación, en actividad física, y en el manejo, evidentemente, de la parte psicológica. En los temas de alimentación, efectivamente, las pautas de alimentación son bastante estrictas al principio. Al principio parten con una dieta líquida, agua, sopas, té, jaleas, cosas así. Después parten y se inician los lácteos, los batidos de proteína, para terminar con estas papillas que durante todo el primer mes. Claro. Y de ahí, finalmente, el objetivo central es que la persona termine comiendo de todo poco, porque finalmente es una reeducación de la forma en que tenemos nosotros de alimentarnos. Sí, yo, bueno, voy a contar algo personal. Tengo una amiga que años atrás se hizo también una intervención de este tipo y claro, era bien impresionante al principio de que con muy poquito ya ella sentía esta sensación de saciedad, ¿cierto? Como que poco a poco también ella tuvo que reacostumbrar su alimentación, sus cantidades y seguir una pauta bien minuciosa, bien ordenada. Así que es bien efectivo también lo que plantea usted. Doctor, preguntarle también por el entorno, justamente a raíz de esto, cómo los amigos, la familia también tiene que apoyar a esto, ¿no? Porque si ella o él, esta persona se opera y después en su entorno van a tener unas tremendas comilonas, también para él va a ser frustrante y puede generarse una sensación también ahí media compleja. Bueno, el apoyo de la familia y de todos los cercanos a los pacientes es tremendamente importante. Nosotros siempre estamos trabajando con el equipo multidisciplinario justamente para apoyar la persona que ayuda a esa persona con la alimentación, quién cocina en la casa, en los pacientes más jóvenes, cuál es el familiar. Muchas veces tenemos familias completas que se han tenido que operar y por lo tanto es muy importante estar siempre trabajando con ese entorno. El apoyo respecto de entender que esa persona está haciendo un esfuerzo muy importante, que hay una pelea entre la cabeza y el peso que está siempre llevándose a cabo y que efectivamente la persona tiene que estar trabajando permanentemente eso.
Yo creo que ahí el apoyo de la psicóloga es muy importante y efectivamente el que todos se informen, entiendan cuál es en el fondo la raíz de estos problemas, cómo ir reeducando al cerebro en la nueva alimentación, en las porciones, en el control de la ansiedad, en la diferenciación entre la ansiedad y el hambre, y todos los factores que tienen que ver con el control del peso. Camilo, ¿puede haber efecto rebote? Efectivamente, lo que comentamos, Maritza, que efectivamente la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que siempre va a estar ahí latente. Por lo tanto, todo lo que hagamos nosotros, en el fondo, para controlar esta enfermedad es algo que tiene que estarse trabajando, ¿ya? Todos los procedimientos para bajar de peso, dependiendo del nivel de obesidad que tenga una persona, tienen una probabilidad de volver. Desafortunadamente, la enfermedad más parecida a la obesidad es el cáncer, en términos de cómo funciona. El cáncer es una enfermedad que si uno la detecta precozmente, uno la puede tratar y la persona se puede mejorar. Pero si uno la deja pasar por mucho tiempo, uno puede quizás controlarla, pero siempre existe la posibilidad de que vuelva. Cuando llega un paciente que pesa más de 150, 160 kilos, es un paciente que habitualmente la enfermedad ya es bastante más difícil y por lo tanto la probabilidad de volver a subir de peso con una operación puede llegar a ser incluso hasta un 30%, o sea, 1 de cada 3 puede volver a subir de peso. Si uno va a los procedimientos menos invasivos, por ejemplo, como el balón gástrico, que es un globo que se traga por la boca, es un procedimiento que es mucho menos invasivo que la cirugía, pero puede llegar a tener probabilidades de volver a subir de peso o de efecto rebote que pueden llegar hasta el 40%. Y si uno va a los medicamentos, puede llegar a ser más del 50%. Y si una persona hace una dieta, desafortunadamente la probabilidad de un efecto rebote es más del 95%. Entonces, cuando hablamos de cifras de 20 o 30% de efecto rebote de las operaciones, si bien es una cifra que es relativamente alta, para la enfermedad estamos hablando de más de un 70-80% de probabilidades de que uno le vaya bien. Por lo tanto, esas son las cifras que nosotros tratamos de potenciar y tratamos de ir trabajando con el equipo multidisciplinario para obtener los mejores resultados. Doctor, ya nos quedan poquitos minutos de entrevista. Recomendaciones para quienes nos están acompañando hasta ahora en Con Ojo Clínico. ¿En qué momento, cierto, acudir a un especialista, hacerse los controles y también confiar en que hoy día está la tecnología y hay distintas, una oferta amplia, cierto, en el caso de querer tratarse ya una obesidad que puede estar dañando no solo mi integridad física, sino que también emocional y psicológica? Bueno, yo diría que la recomendación más importante para todos nuestros pacientes es que consulten. Es que cuando ellos ven que, evidentemente, con las medidas básicas, cuando hablamos nosotros de las medidas que muchas veces ha implementado el gobierno, el Estado, muchas administraciones desde hace ya décadas, sobre la vida saludable, etcétera. Todas esas son medidas preventivas, que son las medidas que uno tiene que aplicar en los niños, en gente que quiere prevenir la obesidad. Pero cuando una persona ya tiene 30 o 40 kilos de sobrepeso, eso ya es una enfermedad hecha y derecha, ¿ya? Y por lo tanto, esa persona tiene que consultar y tiene que ser evaluada, tiene que hacerse exámenes, tiene que ser vista por un especialista para ver cuál es el tratamiento que sea más razonable en el fondo. Y respecto del bono PAD, que es probablemente lo que está hoy día muy en boga, porque efectivamente este año, o sea, el 2022, se empezó el programa a implementar. La verdad es que ha tenido un éxito tremendo, porque muchos pacientes han podido acceder. El bono PAD está diseñado para pacientes que tienen FONASA y que a través del FONASA, si cumplen los criterios del bono PAD, que son el índice sobre 40 y el índice sobre 35 con ciertas enfermedades, en el fondo pueden acceder a ese bono, y con ese bono ellos tienen un descuento que es casi del 50%. El 50% lo pone FONASA y el 50% lo pone el paciente, y ese paciente se puede operar en el sistema privado en los pacientes que tengan convenio con FONASA. Claro. Gracias a eso, hoy día se han operado cerca ya de más de 4.000 pacientes por sobre los ya 8.000 que se operaban regularmente anualmente. Por lo tanto, ha sido un programa tremendamente exitoso que nos está permitiendo sacar una gran deuda que tenemos con nuestros pacientes que no han podido acceder a la cirugía bariátrica. Muy importante el último punto que nos plantea, doctor. Le queremos agradecer por estos minutos, por ser parte de nuestro programa en Con Ojo Clínico. Lo vamos a invitar nuevamente para que sigamos abordando este y otros temas. Muchas gracias, Maritza.
Adiós. Vale, que le vaya bien. Chao, chao. Ahí estaba nuestro especialista Camilo Bosa, ¿cierto?, de Clínica Med, para hablar un poquito más ya en profundidad sobre estos distintos procedimientos que hay a la hora de enfrentar una situación más compleja en cuanto a nuestro peso, al exceso de peso, a la obesidad. Le entregamos ahí la información. Esto del bono PAD, que es bien importante, interesante, que lo explicaba ahí el especialista, que se comenzó a implementar este año 2022, reciencito el 2022, ¿ve? Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos ahora el dato de especialista. Hemos estado ya hace varias semanas hablando sobre nuestros ojos, ¿cierto? El cuidado de nuestros ojos. Josefina Fray, ella es oftalmóloga y ha estado entregándonos semana a semana información. Ella es de la Red Salud UC Christus y en esta ocasión nos va a hablar sobre la edad como uno de los factores, ¿cierto?, para las enfermedades que pueden afectar a nuestros ojos. Veamos la siguiente nota. Sin duda es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades en los ojos. Dentro de esas, las más frecuentes son las cataratas, el glaucoma y algunas afecciones de la retina, especialmente una que se conoce como degeneración macular relacionada a la edad. Las cataratas son la opacidad del cristalino. El cristalino es el lente natural que uno tiene adentro del ojo, que en condiciones normales es del tamaño de una lenteja y es absolutamente transparente, y que en la medida que va pasando el tiempo va perdiendo su nitidez, y eso impide que la luz llegue de forma correcta a la retina, por lo tanto produce baja de agudeza visual. Se calcula que más o menos un cuarto de los pacientes de más de 65 años tiene catarata, y es importante recalcar que las cataratas son una patología que puede producir ceguera, pero es una ceguera absolutamente reversible con cirugía. Otra de las patologías que es muy importante y que en Chile es bastante frecuente es el glaucoma, que es una patología del nervio óptico, que es el nervio que transmite las imágenes desde el ojo hacia el cerebro, y que lo que genera es que los pacientes vayan perdiendo agudeza visual desde la periferia hacia el centro, es decir, se genera una visión conocida como tubular. Y habitualmente los pacientes no se percatan de esto porque nosotros no tenemos conciencia generalmente del uso de la visión periférica, y cuando los pacientes se dan cuenta de que ya la visión se ha perdido significativamente, quiere decir que la enfermedad está muy avanzada. Y hay una patología que es un poco menos frecuente y que tiene bastante asociación con la edad, que se llama degeneración macular relacionada con la edad, que es una enfermedad de la retina en que se acumulan desechos retinales y que van haciendo que a largo plazo se vaya perdiendo la visión. Todas estas enfermedades tienen tratamiento, pero ninguna de estas enfermedades genera síntomas, por lo tanto es muy importante que todos los pacientes desde los 40 años en adelante se realicen un control oftalmológico al año para que el oftalmólogo revise el ojo y pueda determinar si existe alguna de estas patologías y tratarlas oportunamente. Ahí estaba Josefina Fray, a quien le agradecemos, oftalmóloga, ¿cierto?, que semana a semana nos ha estado entregando información de utilidad con respecto a nuestros ojos, al cuidado de nuestros ojos, específicamente hoy día sobre si la edad es un factor no de riesgo, y hablaba de el glaucoma, las cataratas, que son algunas de las patologías más comunes, ¿cierto?, que uno puede conocer. Todos tenemos algún familiar, alguien que tenga alguna de estas enfermedades. De esta manera vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver en unos minutitos, en un poquito más. Vamos a hablar sobre los TOC, este trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, de eso y más a la vuelta, ya volvemos. Estamos de regreso en nuestro programa Con Ojo Clínico por las pantallas de Uchile TV. Recuerde que nos pueden acompañar a través de nuestra señal online, que es www.uchiletv.cl, y también en el 11.2 en la región metropolitana, señal digital. Usted tiene que ahí comprar una antenita, ¿cierto?, conectarla a su televisor y vernos y acompañarnos con toda la programación que tenemos en el canal Uchile TV.
De esta forma seguimos acompañándoles, ¿cierto? Vamos a hablar ahora sobre los TOCs, estos trastornos obsesivo-compulsivos. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son las claves para entender esto? Es lo que nos va a contar nuestra compañera ahora, Ivette Barrios. El trastorno obsesivo-compulsivo, mejor conocido como TOC, es una condición de salud mental que se caracteriza por provocar pensamientos invasivos, los cuales desencadenan acciones forzadas. No existen exámenes de imagen ni analíticos que determinen el padecimiento de TOC, por lo que su diagnóstico depende de un médico especialista que identifique los síntomas en el paciente, tales como pensamientos irracionales constantes que provocan reacciones compulsivas. A nivel país, no existen datos oficiales que confirmen la totalidad de la prevalencia de TOC, pero se estima que alrededor de un 3% de la población chilena presenta algún grado de esta condición, lo que significa un aproximado de 500.000 a 600.000 personas. Actualmente existe la Iniciativa Latino, de la Escuela de Medicina de Baylor de Houston, en Estados Unidos, que busca determinar las razones biológicas que causan el trastorno obsesivo-compulsivo a nivel latinoamericano, y en Chile es liderado por el Dr. Pablo Moya, director del Laboratorio de Neurogenética de la Universidad de Valparaíso. Estos estudios serán un aporte en la creación de medicina personalizada y diagnóstico más precisos basados en los genes. Ahí estaba la información que nos entregaba nuestra compañera Ivette Barrios. Entre 500 a 600.000 personas en nuestro país pueden sufrir de este trastorno obsesivo compulsivo. Y es bien interesante esta investigación que se está haciendo a nivel internacional, pero que también tiene los ojos puestos en nuestro país, en Chile. Nos lo anunciaba ahí nuestra compañera, ¿cierto? Pablo Moya es académico de la Universidad de Valparaíso y quien está representando a nuestro país en este estudio que busca también medir los factores biológicos que pueden estar en juego en este tipo de trastornos. Hay también en Perú, en Argentina, son varios los países en Latinoamérica donde está puesto también el foco que están participando de este estudio y ustedes ya lo están viendo en nuestra pantalla. Nos acompaña Pablo Moya, académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir y diseminar la información con respecto a este estudio. Eso, le queremos preguntar del estudio. Bueno, tenemos hartas preguntas en nuestra pauta, ¿cierto?, para los próximos minutos, pero lo primero es preguntarle por qué es un TOC. Muchas veces uno está como este mito popular, ¿no?, que no puedo ver el cuadro chueco, que no puedo pisar. Por favor, explíquenos usted qué es realmente un TOC y cuál es la forma correcta de representarlo. Bueno, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es una enfermedad psiquiátrica que está caracterizada por pensamientos o imágenes invasivos, intrusivos, que se meten en la cabeza de las personas y que se categorizan como obsesiones, las cuales causan muchísimo malestar en las personas que los padecen y que obligan a realizar conductas de evitación o conductas repetitivas, ya sean rituales mentales o motores, para poder ir en alivio de esa ansiedad que causan. Tal como mencionas tú, dentro de nuestro comportamiento cotidiano, todos realizamos de alguna manera algún tipo de ritual, todos tenemos a veces algunos pensamientos que se nos quedan como medios enganchados en la cabeza, pero esos no califican como un trastorno. Para poder diagnosticar a una persona con TOC requerimos la presencia de estas obsesiones, y la mayoría de los casos son obsesiones y compulsiones, y que van acompañadas de un malestar muy alto, un estrés, una ansiedad muy, muy elevada, y que causan disfuncionalidades evidentes en la vida de las personas, lamentablemente. Profesor, hablemos del estudio. ¿Es un estudio genómico? ¿En qué consiste? ¿En qué están hoy día? Cuéntenos un poquito y que también simplifica, o sea, que también es para usted, ¿no?, pues ser parte y representarnos a nivel latinoamericano. Claro, bueno, este estudio se llama la Iniciativa Latinoamericana de Transancestría para la Genómica de TOC,
y lo llamamos latino por las siglas en inglés. Es una investigación que está financiada por el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos y que tiene como objetivo poder identificar cuáles son los factores que contribuyen a que una persona, en este caso latinos, desarrolle el TOC, y nos va a servir para poder comprender de mejor manera una de las bases de las enfermedades, que es la base genética. A nivel internacional, la mayoría de los estudios de genética psiquiátrica se han realizado en otras poblaciones, mayoritariamente europeos, estadounidenses, con ascendencia europea y asiáticos. Y hay un muy pequeño porcentaje de información en estas bases de datos internacionales que proviene de latinos. Entonces, este estudio viene a llenar ese vacío de información con el que estamos evidenciando, ¿cierto?, en estos estudios. Y dado que en Estados Unidos la minoría más representativa en este momento son los latinos como tal, es que se justifica el financiamiento, y evidentemente el estudio viene a invitar a voluntarios a participar, no solo latinos viviendo en Estados Unidos, sino que también a través de todo el continente. Profesor, y ahí estamos hablando de identificar factores como la edad, si es hombre o mujer. Exactamente. En general, al día de hoy no sabemos cuáles son las causas del TOC, pero sí sabemos que hay varios factores que están asociados con una mayor probabilidad de tenerlo. Y la genética es uno de ellos, y es súper fuerte. Hay muchos estudios que demuestran que si uno tiene un pariente de primer grado, ya sea un hermano, el papá o la mamá, que padece este trastorno, yo tengo una probabilidad muchísimo mayor de desarrollarlo que si no lo tuviera. En el mismo caso, por ejemplo, se da entre gemelos idénticos. Si uno lo padece, el otro va a tener una probabilidad de padecerlo muy alta a que si no tuviera un gemelo con TOC. A la fecha, lamentablemente, no hemos encontrado ningún gen en particular o grupo de genes que sean los causales del TOC, pero estos estudios poblacionales pretenden ir estudiando la relación entre la genética y el trastorno al ir involucrando cada vez mayor número de casos para estudiar. Profesor, ¿cómo va el proceso de reclutamiento en nuestro país? Las edades que tienen que tener, si yo quiero participar, ¿qué características tengo que tener también? El estudio, estamos invitando a personas entre 7 y 90 años de edad. Bien amplio. Prácticamente todos. Sí, todos. Evidentemente, para el caso de los niños, requerimos el consentimiento ya sea de padre, madre o apoderado. Porque es necesario, ¿cierto?, con menores de edad. Sí. Y a la fecha el proceso consiste inicialmente en llenar una encuesta de elegibilidad, que son un set de 4 preguntas bien simples, que nos otorga como pistas de cuál es el grado posible de síntomas que la persona está experimentando, ya sea en la actualidad o en el peor momento durante su vida, porque también invitamos a personas que tengan diagnóstico de TOC o personas que no lo tengan, pero que crean que lo pueden tener o lo tuvieron anteriormente. Es como bien amplio, en general, la invitación. Nuestro objetivo es reclutar 500 personas en el país, y a la fecha tenemos 280 personas que han llenado esta encuesta de elegibilidad, dentro de las cuales el 60% tiene diagnóstico de TOC. Entonces vamos con números bastante positivos para estar en el primer mes de lanzamiento de este estudio. Perfecto. Pablo, hablemos también del procedimiento. O sea, se hace esta encuesta, se hace esta como selección. Yo leía por ahí que muestras de saliva también pueden aplicarse. Cuéntanos un poquito de eso, de lo práctico. Exactamente. Bueno, una vez de que la persona haya completado esta encuesta, que nos sirve también para mantener la información de contacto bien ordenadita, las personas que resulten elegidas van a ser contactadas por alguien del equipo clínico. En este momento tenemos 4 psicólogos clínicos que van a ser los encargados de invitar a la persona a realizar una entrevista, que va a ser por Zoom, entonces no hay necesidad de trasladarse a los lugares de estudio. Y se le va durante la entrevista se van a llenar una serie de instrumentos psicométricos en los cuales vamos a evaluar en el fondo cuáles son las experiencias que tiene la persona de vivir con TOC y aspectos generales de salud mental. Y además, los voluntarios tienen que proporcionar una muestra de saliva, desde la cual vamos a extraer el ADN para realizar el estudio genómico. Y esta muestra de saliva va a ser proporcionada en unos kits especiales que se les van a enviar a su domicilio, y que ellos después los envían por un sistema de correo convenido, el cual es pagado por el estudio. Entonces las personas solo tienen que
participar en la entrevista, ¿cierto?, a través de su computador y esperar que por el correo les llegue el kit para proporcionar la muestra de saliva y enviarla de vuelta. Super. Es bastante simple y cómodo. Aprovechemos de entregar toda la información, algún sitio donde yo puedo ingresar para poder ser parte, si quiero, ¿cierto?, de este estudio, en el caso de Chile. En el caso de Chile, sí. Esto es en el sitio web del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, cinb.cl. Uno puede buscar en Google CINB con V, latino, o también puede dirigirse al correo latinotoc2022@gmail.com, en el cual respondemos enviándole el link directamente al correo de la persona. Pablo, volvamos a los TOC. ¿Hay distintos tipos? ¿Cuáles son los más comunes? Sí, mira, dentro de las como categorías o los ejemplos de las obsesiones más comunes, uno puede dar cuenta de obsesiones por simetría. Por ejemplo, la gente que se preocupa de manera excesiva por el orden, la precisión y que las cosas estén ordenaditas, los cuadros, como decías tú en el ejemplo. Que alguien entra a la casa y decía, disculpa, pero yo tengo que arreglarte el cuadro. Yo soy de esas personas, sí, lo reconozco. por supuesto. Sí, como que veo algo chueco y lo acomodo. Claro, pero eso en el fondo puede ser una obsesión un poquito exacerbada, pero si tú lo realizas y te sientes bien, no hay ningún problema. Hay otros que están relacionados a los pensamientos prohibidos, obsesiones de tipo sexual o de violentas que involucran amigos, familiares, el temor de que alguien, ¿cierto?, que se vaya a morir o atropellar, ese tipo de pensamientos más complejos. El otro que es bien clásico, que también lo hemos visto en algunas películas de Hollywood, las obsesiones por la limpieza o por contaminación. Obsesiones religiosas, perfeccionismo en general, la pérdida del control, la duda. La acumulación, que nosotros lo conocemos como el síndrome de Diógenes, también es parte dentro de las obsesiones clásicas que se observan en las personas que tienen TOC. Profesor, muchas veces... ¿Sí? Sí, bueno, el otro lado de la patita de la patología son las compulsiones, que están relacionadas en el fondo a las obsesiones que hablábamos. Entonces, si alguien tiene obsesiones por limpieza, por contaminación, su compulsión va a ser lavar, limpiarse de manera excesiva las manos. Hasta hay personas que se lavan 200 veces la mano al día. O sea, estamos hablando de esa magnitud. Entonces, ahí en el fondo vemos cómo esas malas costumbres o manías, que uno puede decir, pasan a ser un trastorno psiquiátrico. Las personas no pueden controlar esas obsesiones o compulsiones, aunque aún reconocen y se dan cuenta que son irracionales y excesivas. Por lo general también pasan más de una hora o a veces más tiempo, ¿cierto?, realizando estas obsesiones o compulsiones. Y tienen un alivio, pero que es muy pasajero. Y ahí en el fondo es como la clave, porque ese alivio que producen al realizar la compulsión vuelve a ciclar, ¿cierto?, y empezamos en un círculo vicioso. Claro. Evidentemente esto le causa muchísimos problemas a las personas en todos sus dominios de la vida. Profesor, bueno, muchas veces también ocurre esto de que existe cierta vergüenza, cierto miedo a reconocer, ¿no?, que tengo un TOC, que tengo esta condición. ¿De qué manera también estos estudios sirven, ¿no?, para hablar de este tema, para detener la información y ponerla sobre la mesa? Estos estudios son cruciales. En los últimos años los científicos en general, ¿cierto?, ya hemos asumido una frase que por ahí, no sé en realidad quién es el autor, pero en el fondo que la ciencia que no se comunica, ¿cierto?, en realidad como que no tiene mucha utilidad. Lo crucial de la vinculación con el medio, la difusión de la información para la comunidad en general a través de distintos canales, ¿cierto?, incluyendo, ¿cierto?, este medio, son absolutamente cruciales para el buen desarrollo de la ciencia, que es un aspecto importantísimo, y además el diseminar el conocimiento para que tener una población informada, ¿cierto?, una sociedad que va avanzando. Claro que sí, o sea, con esta información podemos generar políticas públicas, podemos mejorar la atención de los pacientes. Exactamente, sí, o sea, uno de los propósitos principales sería por lo menos tener datos reales, ¿cierto? Más, en la encuesta nacional de salud no está considerado, ¿cierto?, las preguntas con respecto a los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. Entonces estamos trabajando con estimaciones en base a los datos de prevalencia a nivel mundial. Claro. Y la incidencia, ¿cierto?, tal como mencionas tú muy bien, de las complicaciones que trae los distintos trastornos mentales a la calidad de vida es abismante, ¿cierto? Y sin embargo los presupuestos que se ven destinados a salud mental siguen estando muy por debajo de las metas que el mismo Estado de Chile se había propuesto en las décadas atrás. Claro.
Es de esperar que eso también vaya cambiando con el tiempo. ¿Hay edades en donde pueda aparecer con mayor frecuencia un trastorno como este? Por lo general, el TOC aparece entre los 12 y los 17 años. Sin perjuicio, hay personas que los síntomas aparecen más tarde. En general es más frecuente en mujeres y hombres, pero cuando aparecen hombres o niños, las edades son muchísimo más avanzadas. Entonces, si vemos un caso de TOC en niños menores de 10 años, la gran mayoría son niños. Hablemos también de los tratamientos, ¿no? ¿En qué tengo que fijarme? Si ya no puedo con esto, ir a un especialista, ¿cuáles son los tratamientos que hay hoy día a través de medicamentos? Sí, evidentemente el diagnóstico solo lo puede realizar un profesional de salud mental. Y los tratamientos disponibles son actualmente farmacoterapia con inhibidores de recaptura de serotonina y psicoterapia a través de terapia cognitivo-conductual o terapia de exposición y prevención de respuesta. Por lo general, los mejores resultados se dan con la combinación de psicoterapia con farmacoterapia. Lamentablemente existe, con respecto a la farmacoterapia, alrededor de un 40%, podríamos decir casi la mitad, de los pacientes que no responden a los tratamientos. Entonces también estos estudios pretenden buscar nuevos posibles blancos terapéuticos para ir en ayuda a esas personas que no responden a los tratamientos actuales. Antes de finalizar la entrevista, aprovechemos de también, bueno, ¿cómo se llama? De explicarle a la gente que esto es importante, ¿cierto? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes reclutando personas? ¿Cuándo van a ver resultados ya de esta información? Y la importancia, ¿no?, de generar datos que sean representativos de nuestro país, de Chile y de toda la región. Absolutamente. Nosotros vamos a estar reclutando durante todo el primer semestre del próximo año, es decir, hasta más o menos junio, julio. Y los análisis genómicos van a ser desarrollados durante los próximos 4 años. Entonces existen distintos niveles de estudio. Va a ser primero un estudio de asociación a nivel de genoma completo, pero a partir de esos estudios después vamos a ir indagándonos en algunos genes en particular, en algunos dominios de los datos clínicos también. Entonces, en general, la investigación va a durar aproximadamente 4 años. Importantemente, esta base de datos genómicos van a ser incorporados dentro del consorcio de genómica psiquiátrica internacional. Entonces vamos a tener ya un componente, un porcentaje representativo, ¿cierto?, de la comunidad latina en los estudios internacionales, que nos va a permitir indagar acerca de las diferencias en la estructura genética de las poblaciones. Entonces vamos a ir, como te mencionaba, llenando ese vacío de conocimiento que no habíamos sido considerados, a pesar de ser una población bastante significativa, ¿cierto?, a nivel mundial. Un largo camino que queda, ¿cierto? Una investigación muy, muy, muy necesaria para nuestro país y también para toda Latinoamérica. Así que le felicitamos, le agradecemos por ser parte de nuestro programa y lo vamos a estar invitando, porque también con Ojo Clínico tiene un largo camino, así que lo vamos a estar invitando más adelante para que nos vaya contando cómo va el proceso. Bueno. Muchísimas gracias y quedo ahí a la espera, fascinado de poder seguir compartiendo la información con ustedes. Le agradecemos a Pablo Moya, académico de la Universidad de Valparaíso, por estos minutos, por contarnos de esta interesante información, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que están haciendo los académicos acá en nuestro país. Datos que, como decía ahí el profesor, no hay tanta claridad de qué está pasando en Chile o también en los países vecinos, en Argentina, en Perú, ¿no? Tenemos todo muy relacionado a lo que pasa en Europa. Bueno, y es interesante también hacer una radiografía de la situación en Latinoamérica con respecto a los trastornos obsesivo-compulsivos. Y para ya ir finalizando nuestro programa, después de estas 2 interesantes entrevistas, contarles de una investigación que se está realizando en Reino Unido que tiene que ver con transfusiones, con pruebas de sangre artificial. Bueno, es parte de lo que están desarrollando investigadores, ¿cierto? Bien, muy interesante que en el fondo esto puede ayudarnos en la donación de sangre, que es un proceso que siempre estamos en deuda, faltan donadores de sangre. Bueno, esta investigación que se está realizando en Reino Unido nos puede ayudar a futuro a generar bancos de sangre para algunas enfermedades, para aquellos que tienen sangre también más difíciles de encontrar. Bueno, es parte de lo que se está desarrollando en Reino Unido y es parte también de lo que les contamos en nuestro programa del día de hoy. Antes
antes de finalizar, agradecerle también a nuestro compañero Aldo Vidal. Él nos deja, va a emprender nuevos proyectos, ¿cierto? Le agradecemos infinitamente por acompañarnos, ¿cierto? Durante más de 70 programas. Él es parte del equipo original de Con Ojo Clínico. Nos estuvo acompañando desde la pandemia en este programa que partió en un Zoom, que partió en uno de nuestros hogares y que hoy día está junto a todo este equipo maravilloso acá, ¿cierto? Y este estudio muy, muy bonito. Así que le agradecemos a Aldo Vidal por todo su compañerismo, toda su entrega. Es un gran profesional, es un gran amigo también. Y le dedicamos este programa a él y también a nuestra compañera Judith Herrera, que también nos deja y va sin duda a tener grandes proyectos por delante. De esta forma entonces nos despedimos en Con Ojo Clínico, nos reencontramos nosotros la próxima semana. Que esté muy bien, chao, chao.